Amables oyentes de Educación al Día, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Hasta ahora saludamos a todos nuestros oyentes quienes nos sintonizan desde las 7:30 de la noche todos los días de lunes a viernes. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y les doy la bienvenida a este espacio para la actualidad y la educación. Bienvenidos. Y comenzamos con toda nuestra información aquí en Educación al Día y a esta hora nos acompaña el directivo de ADIDA, Omar Arango Jiménez. Omar, muy buenas noches y bienvenido. Adelante con su informe. Sí, muy buenas noches. Gracias, Karina Andrea Arango Carbonó. Un saludo cordial a usted y a todos los oyentes de este importantísimo programa. Lo primero es manifestar nuestra gran preocupación por el incremento del contagio del COVID-19 en la ciudad de Medellín y en todo el departamento de Antioquia. La situación se pone crítica. Hemos sostenido una reunión con el gerente de Red Vital Sumimedical, manifiesta su preocupación y la incapacidad que pueden tener esta EPS y todas las EPS para atender a una masiva población contagiada. Tienen muchos hospitalizados por COVID, pero también por otras enfermedades colaterales. Y nos llama entonces a prevenirnos, a permanecer en casa, mucho lavado de manos, mucho tapaboca aún en casa, mucho cuidado con el distanciamiento dentro de casa inclusive y no salir de ella. Creemos nosotros que hay que adoptar estas medidas porque no hay camas UCI, se han agotado las camas UCI, no hay ventiladores, no hay atención disponible para todos los educadores. Si se contagia o nos contagiamos a una misma hora. De tal suerte que aquí lo que toca es expresar la solidaridad a los familiares de los docentes que han fallecido, de los docentes que están hospitalizados en UCI, que están en estado crítico, pero también el llamado firme y rígido para quienes no quieren acatar estos llamados. Hoy vale la pena entonces, muy importante el programa de alternancia y presencialidad y la inconveniencia de ella, Karina, que usted ha publicado el día 23 de julio. Importantísimo programa porque nos alerta sobre cómo no aceptar la presencialidad y la alternancia en la cual insiste el gobierno nacional y algunos gobernantes territoriales. No podemos ir a contagiar ni a ser contagiados. Acá en Medellín, Red Vital ha dispuesto de una sede en el estadio para hacer las pruebas a los sospechosos de contagio con el COVID-19 y también tiene unos teléfonos para atender algunas solicitudes de prueba en los municipios. Si algún docente tiene alguna dificultad, debe contactarse con nosotros a través de nuestro WhatsApp y con mucho gusto le damos la ruta, le damos la guía para resolver la situación y lograr una oportuna atención. Y precisamente el día 3 de agosto, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE está convocando a un paro nacional, a una jornada nacional mejor, el día 3 de agosto. Esta jornada tiene que ver precisamente con el rechazo a la propuesta de alternancia y presencialidad por parte de la señora ministra de Educación Nacional y el presidente Duque, pero también de algunos gobernantes locales. Vamos a exigir al gobierno todas las condiciones para que los educadores hagan una buena labor desde la virtualidad, desde el trabajo en casa, tengan todas las condiciones también para brindar una educación digna y de calidad a todos nuestros niños y jóvenes. Eso sería el día 3 de agosto, una gran jornada nacional que remito, Karina, para que lean la circular número 32, donde está el plan estratégico para llevar adelante esta jornada nacional de protesta el día 3 de agosto. Fue aprobada por unanimidad en un plenario de presidentes junto con el comité ejecutivo realizado el día 22 de julio. ADIDA estará presente en esa jornada nacional de protesta. Nos sugieren hacer reuniones con los padres de familia, reuniones con los personeros, reuniones con los educadores, con miembros activos de la comunidad educativa para explicar las situaciones en las cuales estamos laborando los educadores y el por qué nos oponemos a la presencialidad y a la alternancia. Pero de otra parte, la Junta Directiva de ADIDA ha aprobado un paro, ese sí no es jornada, es un paro regional de 24 horas el día 6 de agosto. El día 6 de agosto estaremos en un cese total de actividad de los maestros del departamento de Antioquia. Los motivos se pueden sintetizar así: para rechazar el acoso y la recarga laboral que se viene practicando a los docentes que hacemos el trabajo desde casa. Hay acoso, hay recarga laboral.
a los educadores nos están reteniendo en la fuente con una parametrización que podría evitarse. No nos paguen todos juntos, lo pueden separar en nómina para que la retención en la fuente no nos afecte a los educadores. Vamos a exigir el pago de algunas deudas relacionadas con la bonificación de difícil acceso a los docentes que están laborando con centros educativos rurales, que laboran en zonas de difícil acceso. Deben pagarles esta bonificación por cuanto ellos no han cesado su trabajo. Ellos vienen realizando su trabajo. Lo mismo los docentes que prestan su servicio por horas extras, los docentes que prestan el servicio por horas extras en posprimaria y por déficit, deben pagarles sus horas extras porque vienen prestando su servicio. El tema de los dineros descontados. Ya debieron avanzar en esta administración para el pago de los dineros descontados. Sin embargo, la señora secretaria de Educación Departamental hizo llegar una circular con las mismas dos resoluciones del año anterior y pidiendo una nueva notificación, cuando esperamos es que a esos docentes que se notificaron el año pasado, si hay la disponibilidad presupuestal, pues entonces les paguen de una vez. Y ojalá que ese pago se haga de manera indexada. Hay algunas dificultades con el servicio de salud y por eso estamos poniéndolo como consigna para exigir a Revital Submedical, que si bien es cierto ellos vienen haciendo algunos esfuerzos por mejorar el servicio, a atender esta crisis, lo entendemos, lo comprendemos, deben ajustar otros mecanismos, otros procedimientos para mejorar algunos casos, inclusive algunas situaciones de tipo administrativo, para que no falle la prestación del servicio médico a ningún educador, sea afectado por COVID o por cualquier enfermedad preexistente, y en eso hemos sostenido algunas reuniones con el gerente de Red Vital y vamos a tener una con todos los veedores del departamento el próximo lunes 27 de julio a las 8, 27 de julio a las 8 de la mañana vamos a tener esa reunión. De igual manera, estamos reclamando a la administración de Medellín que atienda ágilmente, con celeridad, con prontitud, a las comisiones negociadoras del pliego de peticiones, porque notamos que están poniendo algunas trabas para que avancen las negociaciones. Avanzaría el tiempo así, se superan los tiempos establecidos y podríamos dejar de negociar puntos muy importantes. Otro tema tiene que ver con la educación de adultos. Esto es una gran población, son jóvenes adultos que quieren terminar su bachillerato en este año 2020. Y ya terminaron su CLEI 5, quieren seguir en el CLEI 6 y la Secretaría de Educación les ha dicho que no van a continuar en este semestre con el CLEI 6. Lógicamente que para esto se amparan en la directiva ministerial número 5 del Ministerio de Educación Nacional, que impide a que estos educadores terminen su formación de secundaria. La exigencia en este paro será entonces al gobierno departamental, pero también al gobierno nacional, que permita a los jóvenes y adultos continuar con su formación en los centros de adultos. Y seguimos insistiendo en que no vamos a regresar a clases presenciales porque no existen las condiciones, mucho menos la alternancia, porque no está clara cómo será esa alternancia. De tal suerte que será un motivo especial el día 6 de agosto en el paro, en el cese de actividades. Y ahí, junto con eso, vamos a exigir que se cumpla con la jornada laboral establecida en el decreto 1850, compilado en el decreto 1075. No puede haber una normatividad distinta para estos tiempos de pandemia, antes por el contrario, debe haber flexibilidad en aplicación de los horarios, de la jornada laboral, porque las condiciones no son iguales. Debe haber entonces flexibilidad para el cumplimiento de las actividades pedagógicas. Y a propósito de esto, muy bien lograda una circular, un comunicado que expiden este 21 de julio desde la Secretaría de Educación de Medellín y desde el Comité de Convivencia Laboral, llamando la atención sobre cómo manejar la jornada laboral, cómo no acosar a los educadores, el manejo de los horarios, no tanto papel, no tanto formato, no tanto acoso, ni violación de los derechos de los educadores, ni mucho menos que se viole la ley 1010 del año 2006, que tiene que ver con el acoso laboral. Entonces, vemos muy bueno este comunicado y ojalá sea tomado como ejemplo en los otros entes territoriales y que ojalá los educadores lo hagan cumplir. Son algunas normas y pautas de convivencia escolar que se deben practicar por parte de los directivos docentes, pero también de los docentes y todas las autoridades educativas. En el tema de FIDU Previsora, yo creo que este es un objetivo que nos agrupa a todos los maestros del departamento de Antioquia, 1278, 2277, pensionados, retirados, pensionados activos. ¿Por qué? Porque FIDU Previsora cerró todas las oficinas que tenían en el país. Acá en el caso de Medellín, la oficina que tenían en el barrio Manila, la cerraron y no están atendiendo con oportunidad las reclamaciones de los educadores
Por eso entonces estamos exigiendo también a Fiduprevisora que abra otros canales. Antes, por el contrario, cerró los canales nacionales, tienen solamente un sistema de PQR por la página de Fiduprevisora, donde no responden las peticiones de los educadores que están pendientes del pago de su pensión, del pago de las cesantías parciales, cesantías definitivas, intereses de cesantías que todavía le adeudan a muchos educadores. La sanción moratoria que ya están en sentencia no las quieren pagar. Por eso estamos poniendo como uno de los objetivos principales, tanto en la jornada nacional convocada por FECODE, como en el paro regional que haremos el día 6 de agosto en el departamento de Antioquia. Vamos a exigir a Fiduprevisora que le cumpla a los maestros con los términos para pagarle todas las prestaciones que están pendientes. A muchos educadores les están regresando las cesantías parciales porque llegan al banco, no les avisan, se pasan los 30 días, el banco hace uso de la plata y luego la devuelven, y qué difícil lograr una reprogramación. Si algún docente tiene dificultad, debe escribirnos a nuestro WhatsApp con datos completos, nombre, cédula, teléfono y la situación pendiente, el WhatsApp 310-442-4775. En esta época de pandemia se viene intentando, proponiendo, sugiriendo por parte de la Secretaría de Educación modificar la planta de personal docente sobre pretexto de que el número de estudiantes ha bajado. No se puede tomar como deserción escolar el hecho de que un estudiante no está accediendo a las clases virtuales porque no tiene conectividad o porque no tiene los elementos tecnológicos, los equipos requeridos. Entonces no pueden tomarse estas situaciones como deserción y de inmediato proceder a reestructurar la planta docente. Esto afectaría la estabilidad de los educadores. Se ha dicho, por fortuna, por parte del Ministerio de Educación, que esto debe permanecer quieto. No deben mover las plantas docentes, no deben sugerir traslados discrecionales ni movilización de los docentes, ni dentro de la institución, ni en el municipio, ni mucho menos fuera del municipio. Hay que permanecer estable con los educadores y directivos docentes en sus puestos donde estaban antes de la pandemia. Vamos a pedirle a las administraciones territoriales, departamental sobre todo, que por favor modifiquen el calendario escolar, que haga un calendario flexible para que los educadores logren su salud mental y su salud física. Nos están negando la Semana Santa como semana de vacaciones, la pusieron como semana de vacaciones ellos para poderla quitar en el calendario. Los educadores recuperaron la Semana Santa, tienen derecho a su semana, para que entonces, en el caso del departamento de Antioquia, nuestras vacaciones no comiencen el 27 de diciembre, no comiencen el 14 de diciembre, sino el 7 de diciembre. Estamos exigiendo en este paro del 6 de agosto, que la Secretaría de Educación Departamental por lo menos modifique ese calendario que ha publicado. Debo advertir que tenemos una reunión pendiente con la señora Secretaria de Educación Departamental el día 30 de julio a las 8 de la mañana, y ahí estaremos tocando todos estos temas, y de eso le estaremos informando a través de este programa Educación al Día, que se emite diariamente por la emisora virtual educacionaldia.com.co, educacionaldia.com.co. De igual manera, estamos pidiéndole a las autoridades, al gobierno, que garantice la seguridad de los líderes sociales, pero también de los dirigentes sindicales, del magisterio, que estamos siendo amenazados, muchos asesinados, y los casos se están quedando impunes. Exigimos investigaciones y castigo a los autores de los asesinatos y amenazas de los líderes sociales y de los dirigentes sindicales. Muchas gracias y que la pase muy bien. A continuación compartiremos con ustedes el más reciente escrito del docente Enrique Batista, llamado Sapiencia marca el camino hacia nuevas formas socialmente inclusivas de educación postsecundaria. Sapiencia marca el camino hacia nuevas formas socialmente inclusivas de educación. El alcalde Daniel Quintero ha dicho que la única alternativa que vamos a tener después del coronavirus es la educación. En 2013 fue creada la agencia Sapiencia con el objeto de liderar la política pública de educación superior. En medio de la pandemia, cerca de 30.000 jóvenes y adultos se inscribieron en la primera convocatoria del año para los fondos que administra Sapiencia, con un incremento del 11%, entre ellos 1.067 maestros. Para posgrado se registró un aumento del 75% comparado con 2019. Frente al desempleo que se ha creado con la pandemia,
El alcalde anunció matrícula cero para el segundo semestre del 2020, para lo cual se invertirán más de 20.000 millones de pesos para las 3 instituciones universitarias municipales, Pascual Bravo, el ITM y el Colegio Mayor. Además, se entregarán 3.000 computadores para garantizar la permanencia de los estudiantes en la educación superior. Para la formación en diversos campos de la cuarta revolución industrial y para consolidar a Medellín como Valle del Software, el SENA y Sapiencia establecieron una alianza hasta 2023. Se formarán 7.500 estudiantes para el aprendizaje de herramientas digitales, mientras que 2.000 estudiantes de los grados 10 y 11 se graduarán a la vez como bachilleres y como técnicos en desarrollo de software. Sapiencia conecta la educación superior con el trabajo y el desarrollo humano. Facilita a los estudiantes, bachilleres y adultos jóvenes oportunidades ciertas de empleo seguros, estables, con remuneración adecuada y con acceso pleno a la seguridad social para superar las altas tasas de desempleo de los bachilleres que hoy no acceden a la educación superior, reinsertar a la educación postsecundaria a aquellos que trabajan en condiciones nada dignas de informalidad o en el subempleo. Se busca construir la masa crítica de técnicos, tecnólogos y profesionales que necesita Medellín para consolidarse como centro para la cuarta revolución industrial, Smart City, y constituirse en el Valle del Software con sus muy amplios efectos en la calidad de vida de todos. Bogotá ha seguido el camino de la innovación social marcada en Medellín por Sapiencia. En esa ciudad se aprobó la creación de la Agencia de Educación Superior de Bogotá, con la cual se ofrecerán 20.000 cupos gratuitos en programas técnicos, tecnológicos o profesionales con una inversión inicial de 1 billón de pesos. Medellín y ahora también Bogotá marca el camino de las oportunidades formativas con calidad e inclusión a los bachilleres, lejos de modelos de educación superior que, con arcaísmo prevalente, fundamentan o toleran la exclusión social frente al beneficio personal y social de una educación abierta y con igualdad de oportunidades para todos. Por un trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio. La CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Fensuagro y Sintrainagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintrainagro.org, en Facebook, Fensuagro Colombia. Atención docente. Atención docente. No lo piense más. Curse ya su maestría y mejore sus condiciones salariales y profesionales. Lorenza Morales y Alma Mater te ofrecen maestrías con alta calidad académica y reconocimiento del Ministerio de Educación. En Alma Mater te ofrecemos maestría con 1 año de duración sin requisito de inglés, descuentos especiales hasta del 50%, cómodas formas de pago y mediante cesantías. En Alma Mater puedes escoger tu maestría en el área más afín a tu perfil de formación académica. Maestrías en español, matemáticas, tecnología, neuropsicología y psicopedagogía, en educación especial e inclusiva, en dirección de centros educativos y educación temprana. Comunícate con Lorenza Morales y Alma Mater y realiza ya tus soñados estudios en maestría. Teléfonos 302-349-9543, 302-349-9543. Teléfono fijo 448-9727, 448-9727. Oficinas calle 10, número 4245, edificio Plaza Poblado, Medellín. Apreciado educador, en Alma Mater te orientamos, te acompañamos y te asistimos.
En EPM estamos comprometidos con la reactivación económica del país. Por eso, durante la emergencia sanitaria, hemos mantenido más de 1.500 contratos activos con empresas y organizaciones, cumpliendo los protocolos de bioseguridad para cuidar la salud de la comunidad, los contratistas y los funcionarios. Porque con el compromiso de todos, seguimos garantizando la prestación de los servicios públicos y así el bienestar de miles de hogares y empresas. Unimos esfuerzos para seguir adelante. EPM, por ti estamos ahí. Y continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día y queremos compartir con ustedes todos los detalles sobre la desobediencia civil que se está promoviendo desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE ante la insistencia del gobierno nacional por el retorno a las clases presenciales. Para conocer un poco más en qué consiste esta medida, escuchemos a continuación a Carlos Enrique Rivas Segura, secretario de Asuntos Jurídicos de FECODE, quien explica. Pues la desobediencia civil es una forma de ejercer el derecho de resistencia de la ciudadanía ante una norma o varias normas que son contradictorias al ordenamiento constitucional. En la sentencia T-571 del 2008 de la Corte Constitucional se plantea que es un acto contrario a cualquier norma que pretenda golpear, desde luego, los intereses de una colectividad, y se plantea de que hay la necesidad de acudir a la excepción de inconstitucionalidad del artículo 4 de la Constitución. Pero los padres de la desobediencia civil son Torot, Gandhi y desde luego que lo han recogido Mandela y Martin Luther King. Lo claro de la desobediencia civil es que es un acto profundamente transparente, que es un acto no violento, que es un acto de carácter individual que se convierte en un acto colectivo donde participa el conjunto de las sociedades y en este caso el conjunto de los compañeros maestros, que estamos llamando a los padres de familia a no enviar a sus hijos en la alternancia a la escuela para proteger un bien sagrado que es el bien de la vida. La desobediencia civil también es un acto, desde luego, de resistencia. La desobediencia civil es un acto revolucionario. La desobediencia civil, desde luego, que es un acto, diríamos, subversivo porque subvierte, en este caso, la no aplicación de una norma que sería la Directiva Ministerial número 11. El decreto 660, de los cuales se derivó la Directiva Ministerial 11, 12 y 13, la Directiva Ministerial número 11, que tiene que ver fundamentalmente para el sector oficial, la 12 para el sector privado y la 13 para el sector de las universidades, lo que está planteando es la posibilidad del regreso a la alternancia. La desobediencia civil es un acto que se ha venido desarrollando de manera permanente por parte de las sociedades. Yo colocaría un ejemplo en Colombia y es lo que ocurre en nuestra costa. En la costa, cuando le llega al ciudadano el cobro de la energía eléctrica, entonces lo que hacen allí es que se reúnen en una esquina alrededor de la parranda vallenata, ¿no es cierto? Y lo que hacen es que cogen los recibos y los queman como un acto de desobediencia civil, porque ese recibo se convierte en un instrumento que atenta contra la economía y que atenta contra los derechos de los ciudadanos. De esa manera, pretendemos nosotros ejercer, desde luego, la desobediencia civil. La desobediencia civil es un acto que se tiene que volver masivo. La desobediencia civil es un acto democrático. La desobediencia civil tiene un propósito, como lo ha planteado FECODE. FECODE le ha planteado al gobierno la necesidad de la derogatoria de la Directiva Ministerial número 11, porque es la que nos corresponde con nosotros, que va en contravía de la norma superior, que es la Constitución de Colombia, fundamentalmente en el artículo 4, y más adelante iremos a hablar de la excepción de inconstitucionalidad, que la excepción de inconstitucionalidad, desde luego, es un apalancamiento que nos permite a nosotros fortalecer la desobediencia civil. La desobediencia civil es una manifestación clara de los ciudadanos, donde lo que le dice es que usted puede ejercer un control político. Ejercer un control político es decir, por ejemplo, que usted está en contra de la pena de muerte. Si el gobierno sacase hoy una norma contra la pena de muerte, pues todos los colombianos tendríamos que levantarnos a una desobediencia de carácter civil. Por lo tanto, la desobediencia civil es democrática, es pacífica, desde luego es revolucionaria, es transformadora y su propósito fundamental es fortalecer el Estado social de derecho. Pero para entender un poco este tema de la desobediencia civil,
Edgar Romero Macías, secretario de Cultura, Recreación y Deportes de FECODE, hace un análisis jurídico e histórico sobre este tema y explicar un poco para qué o por qué será importante realizar esta jornada de desobediencia civil. Escuchemos. Bueno, en este propósito de conceptualizar desde los puntos y campos y componentes que usted ha dicho, debemos de decir que la desobediencia civil pertenece a una de las tantas tipologías de la resistencia civil. Se diferencia de las disidencias, se diferencia de la revolución o de otros tipos de formas de resistencia, en que este es un acto pacífico, es un acto público, es un acto legítimo, es un acto consciente. Desde el punto de vista constitucional, los tratadistas han hablado de la constitucionalización del derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una ley, cuando una norma, cuando una directiva, como la directiva 11, es una ley injusta, porque es una ley que pone en riesgo, en un caso concreto particular, COVID-19, con más de 7,000 casos de fallecidos, con más de 500,000 en el mundo. Cuando hay esas condiciones, se determina que la ley no es justa. Y entonces aquí han planteado algunos teóricos, entre ellos Kant, Kelsen, el dualismo metodológico, profesores como Arthur Kaufman de Filosofía del Derecho, plantean que cuando no hay esa armonía, esa articulación de ese dualismo metodológico que entre el deber ser y el ser en campo jurídico, que en términos coloquiales significa la ley y el hecho fáctico, que en este caso es el COVID-19, la pandemia que vivimos, cuando la ley o el caso concreto no articulan, entonces no hay armonía y una ley se convierte en injusta. De igual manera, en el campo constitucional asistimos a que esa creación del derecho, en la Constitución del 91 se creó el Estado Social de Derecho para, en el artículo primero, establecer que nosotros somos una sociedad pluralista, que nosotros somos una sociedad democrática, que nosotros somos una sociedad que en ese artículo primero establece la dignidad de la persona. Y todos los artículos de ahí para abajo significan que tienen que girar alrededor de esos criterios constitucionales establecidos en el primer artículo de la Constitución Política. Por lo tanto, esa justificación de que somos pluralistas significa que no solamente debemos acatar las normas como quiere el positivismo jurídico o como quiere las instituciones del Estado a rajatabla, de que aún poniendo en riesgo la vida tenemos que obedecerla. Ahí está el principio de pluralismo para decir no, y ahí es donde viene la objeción de conciencia, y ahí es donde viene la libertad de opinión, y ahí es donde vienen los actos particulares de los grupos, de las personas o de la sociedad entera para resistir ese tipo de normas que pongan en riesgo la salud y en este caso la vida. El caso del militar que no quiso usar la fuerza para el desalojo es un ejemplo típico de cómo un acto se convierte en desobediencia civil frente a una norma, frente a una orden, y en este caso la Constitución, en la interpretación, en la jurisprudencia, en la doctrina, ha señalado que no se puede en un momento dado de que una persona tome la decisión por objeción de conciencia, que no lo obliguen, que está en contra de las virtudes de una norma o de las disposiciones de una norma, pues indudablemente la Constitución está también para proteger como excepción constitucional este derecho que tienen los colombianos. Y ahí digamos que la desobediencia civil no va a ser un trabajo solamente del magisterio, no va a ser un trabajo solamente de los trabajadores, esto va a ser de la sociedad colombiana. Afortunadamente, más del 90% de los padres de familia, colegios privados y públicos y de los entes territoriales certificados en el país ya están desobedeciendo la norma. Y la idea es que al 3 de agosto el 100% de los maestros colombianos, de los trabajadores colombianos, de los ciudadanos, no obedezcamos esa directiva que pone en peligro esa constitución legal y constitucional de la desobediencia civil. Gandhi lo enseñó, Thoreau lo enseñó, Rousseau en el pensamiento político norteamericano enseñó que en la democracia también se puede hacer desobediencia civil como un acto justo y legítimo. Escuchemos también a continuación a Carlos Rivas, ejecutivo de FECODE, quien explica por qué la desobediencia civil
puede convertirse en un mecanismo de participación ciudadana? Creo que es importante, en primer lugar, aumentar un poco de argumentos con relación a esto, compañero Edgardo y compañero Edgar. En primer lugar, es que fue un hecho científico el que hizo la migración de la escuela a la casa, y que hay 9.400 instituciones educativas, 54.000 sedes, y hoy hay 350.000 escuelas. Cada compañero docente, desde luego, es una escuela. Su casa perdió la privacidad del compañero. Bueno, pero esto, ¿por qué lo queremos señalar? Porque es que estamos peleando contra una norma, y es una norma que es el decreto 660, que yo diría está mal reglamentado por una directiva ministerial, la número 11, que lo que es contraria a lo que tiene que ver efectivamente con la Constitución de Colombia. Pero también quería decir que es un acto de carácter científico el que nos debe regresar a la escuela. Pero además PECODE ha venido planteando que no hay los elementos suficientes para el regreso a la escuela en la alternancia, y que regresar a la escuela hoy sería indiscutiblemente colocar en peligro 15 millones de colombianos, 10 millones de estudiantes, 4 millones y medio de padres de familia, 350.000 maestros y 350.000 educadores, más 150 entre administrativos y las personas que trabajan en las tiendas escolares en las instituciones educativas, que nos oponemos a las aglomeraciones. Quien dice que no debe haber aglomeraciones es el gobierno. La escuela es llena de aglomeraciones, aglomeración en el transporte, aglomeración en el tránsito que haga, aglomeración al ingreso de la institución, aglomeración en la formación, aglomeración en el aula de clase, aglomeración en el recreo, aglomeración en la tienda escolar, aglomeración en los baños, en las unidades sanitarias, que son unas cloacas y unos pocos de infección. Sin embargo, el gobierno, en vez de resolver esto, que ha sido una de las luchas de PECODE en lo que tiene que ver con la necesidad de que se haga una reforma constitucional a los artículos 356 y 357 para que se pueda ponderar desde luego las transferencias y no tengamos los problemas que tenemos hoy de privatización de la salud, privatización del agua potable, que es una de las luchas, y desde luego la pretensión del gobierno de privatizar la educación. Bueno, con relación entonces a la excepción de inconstitucionalidad, es un mecanismo jurídico de carácter constitucional que está en el artículo 4 de la Constitución, y que plantea que cuando hay incompatibilidad entre dos normas, ¿no es cierto?, la norma de superior rango es la que se impone. En este caso, la norma de superior rango es el artículo 4 de la Constitución, que plantea que cuando hay una norma que le es contraria, y en este caso lo es la directiva número 11, entonces, por lo tanto, debe aplicarse ese precepto, que es un precepto constitucional, que es la excepción de inconstitucionalidad, y entonces aquí quien está por encima desde el punto de vista jerárquico es el artículo 4, que nos convoca a preservar la vida, concordante con el artículo número 11, y en el artículo número 11 dice que en Colombia debe respetarse la vida, ¿cierto? Es el bien común más preciado, pero también dice que en Colombia no hay pena capital, o sea que en Colombia no hay pena de muerte. Y aquí nos cabe responsabilidad a todos. Cuando planteamos el tema que tiene que ver en concreto, indudablemente con lo que tiene que ver con la excepción de inconstitucionalidad, es que la excepción de inconstitucionalidad no solo es para aplicársela a los jueces o los que tienen que aplicarla, no. La excepción de inconstitucionalidad también la pueden aplicar los particulares, pero nosotros no somos particulares, nosotros somos empleados al servicio del Estado, tenemos una responsabilidad, y si no lo hacemos, como vamos a demostrar más adelante, tendríamos responsabilidades desde el punto de vista penal, desde el punto de vista civil, desde el punto de vista administrativo y también desde el punto de vista indudablemente disciplinario. Pero hay un hecho que es bien importante y que nosotros tenemos que aclarar aquí, y es que los servidores públicos somos encargados de aplicar las leyes, las normas, ¿cierto? Y las que son normas de carácter imperial, lo que tenemos que decirle a la ciudadanía en esta pedagogía que está haciendo PECODE es que tenemos que hacer desobediencia civil y que utilizamos la excepción de inconstitucionalidad como un apalancamiento que nos ayude, desde luego, a impulsar la desobediencia civil, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la Constitución Nacional.
En EPM estamos comprometidos con la reactivación económica del país. Por eso, durante la emergencia sanitaria, hemos mantenido más de 1.500 contratos activos con empresas y organizaciones, cumpliendo los protocolos de bioseguridad para cuidar la salud de la comunidad, los contratistas y los funcionarios. Porque con el compromiso de todos, seguimos garantizando la prestación de los servicios públicos y así el bienestar de miles de hogares y empresas. Unimos esfuerzos para seguir adelante. EPM, por ti estamos ahí. Por un trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio. La CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Finsuagro y Sintreinagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintrainagro.org, en Facebook, Finsuagro Colombia. Atención docente. Atención docente. No lo piense más. Curse ya su maestría y mejore sus condiciones salariales y profesionales. Lorenza Morales y Alma Mater te ofrecen maestrías con alta calidad académica y reconocimiento del Ministerio de Educación. En Alma Mater te ofrecemos maestría con 1 año de duración sin requisito de inglés, descuentos especiales hasta del 50%, cómodas formas de pago y mediante cesantías. En Alma Mater puedes escoger tu maestría en el área más afín a tu perfil de formación académica. Maestrías en español, matemáticas, tecnología, neuropsicología y psicopedagogía, en educación especial e inclusiva, en dirección de centros educativos y educación temprana. Comunícate con Lorenza Morales y Alma Mater y realiza ya tus soñados estudios en maestría. Teléfonos 302-349-9543, 302-349-9543. Teléfono fijo 448-9727, 448-9727. Oficinas, calle 10, número 4245, edificio Plaza Poblado, Medellín. Apreciado educador, en Alma Mater te orientamos, te acompañamos y te asistimos. Y continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día, escuchando hoy a los ejecutivos de FECODE, Edgar Romero y Carlos Rivas, sobre la desobediencia civil próxima a realizarse en el país. Frente a algunas salvedades que pueden realizar los representantes legales de las entidades territoriales certificadas y los directivos de las instituciones educativas para examinar precisamente las responsabilidades frente a los presuntos contagios al interior de las comunidades educativas, escuchemos a continuación al ejecutivo de FECODE, Edgar Romero. Bueno, efectivamente, FECODE le está diciendo al país, le está diciendo a la dirección docente, a los gobernadores, a los alcaldes, a los secretarios de educación, que es necesario tener en cuenta un blindaje jurídico, una sustentación y una argumentación y unas pruebas documentales, unos medios probatorios, escritos, denuncias, exigencias, consejos directivos, consejos académicos, rectores, secretarías de educación a la ministra, para que en algún momento dado que se produzca un hecho, Dios no lo quiera, bien de afectación, de infección, y también en las instituciones educativas de fallecimientos, pues cuando se vengan estos litigios, se pueda eximir de la responsabilidad tanto a las instituciones educativas y como a los mismos entes territoriales certificados. El tema de la descentralización produjo desde la Constitución de 91 y la Ley 715 la descentralización de la educación. Por eso es que el gobierno no plantea los lineamientos y los protocolos como una responsabilidad estatal. Lo ideal sería que en una pandemia como la que está viviendo el mundo, los estados respondieran un 100% por ello. No tuviera que recurrir
a los entes territoriales a saquearle recursos propios, a que la ciudadanía, echarle la culpa a la ciudadanía de lo que pueda suceder, a transferirle los protocolos tanto a los entes como a las instituciones educativas. Lo ideal sería que respondiera, pero como tenemos un Estado descentralizado, el gobierno dice los lineamientos yo los doy, pero los protocolos y lo que pueda suceder es responsabilidad de ustedes. Por eso FECODE de cara al país le está diciendo, hay que hacer unas advertencias, hay que hacer en el uso del principio de precaución, de decirle esto a los padres de familia, a los estudiantes. El 2347 del Código Civil habla del cuidado que tenemos los docentes y los directivos docentes en el riesgo permitido a los estudiantes. Pues ese principio de precaución y de advertencia y de cuidado lo estamos diciendo hoy, y las instituciones tienen que cristalizarlos en actas, tienen que cristalizarlos en derechos de petición, tienen que cristalizarlos en formatos, tienen que cristalizarlos en el gobierno escolar y mandar eso a la Secretaría de Educación. Y la Secretaría de Educación debe hacer lo mismo. Afortunadamente, por los medios de comunicación, como hechos notorios, están dejando sus constancias de por qué no entran a la alternancia, y creo que eso es lo que hay que hacer como un blindaje jurídico para que cuando se sucedan los hechos, tener la posibilidad de hacer una defensa y una carga argumentativa que permita eximir de responsabilidades a todos. Y lo que queremos no solamente como federación es preservar la vida de los ciudadanos colombianos, porque para FECODE hay una confrontación con el gobierno. Para nosotros es inviolable ese artículo 11 de la Constitución Política, ese artículo 44 del niño como prevalente en los derechos de los ciudadanos. Nosotros decimos que con una sola vida que se pierda, para nosotros es una situación catastrófica y dramática en la concepción de vida que tenemos como federación, como maestros, diferente a esas estadísticas que dan a cada tarde a las 6 de la tarde el presidente de la República, donde dice que 200 muertos es una estadística normal y que vamos bien con el resto del mundo. Yo creo que en esto, lo que se debe hacer es el blindaje jurídico y las pruebas documentales y los medios probatorios tenerlos claritos, y eso es lo que tenemos que hacer por estos días. Y desde luego, aquí cuentan con el apoyo de los sindicatos filiales, de los departamentos jurídicos de las filiales y por supuesto del departamento jurídico y del comité ejecutivo de FECODE. Por otro lado, el profesor Carlos Rivas nos cuenta cuáles serían esas implicaciones de carácter penal, civil o administrativo que traería a los docentes el hecho de aplicar esta medida de la desobediencia civil. Escuchemos. Bueno, lo primero es que nos asiste como funcionarios públicos una serie de responsabilidades, pero también a los directivos docentes. Yo recuerdo una clase en derecho civil y en derecho comercial que decían, ¿usted cree que es legal cuando un niño va a comprar una botella de leche a una tienda? Y lo primero que nos decía el profesor era que el negocio era ilegal, porque era un negocio entre una persona mayor con una persona menor, y aquí está establecido que tiene que ser entre iguales los negocios. Pues aquí hay una situación que tenemos que señalar. La primera es que hay una relación contractual entre un rector que firma una matrícula de los estudiantes cuando se sientan las matrículas, y el principal objetivo es el de preservar la vida y la integridad de los estudiantes, y segundo es lo que tiene que ver con el conocimiento, con el saber, con la construcción de valores al interior de las instituciones educativas. El artículo 368, que habla de la violación de las medidas sanitarias, plantea con suficiente claridad que quien viole la medida sanitaria adoptada por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia incurrirá en prisión de 4 a 8 años. Eso sería lo que nosotros haríamos. Estaríamos incurriendo en un error de esta naturaleza, porque lo que estaríamos haciendo es una inducción, ¿no es cierto?, a que los estudiantes y los padres de familia se puedan contaminar. Pero el artículo 369 de esa propagación de la epidemia también nos señala en el artículo 2 de la ley 1220 del 2008 que el nuevo texto dice que el que propague epidemia incurrirá en prisión de 4 a 10 años. Eso era lo que le pretendían cobrar a uno de los alcaldes cuando estuvo por fuera del país y estuvo en una reunión con el señor presidente de la República y con todos los alcaldes y gobernadores. Pero de igual manera,
¿Cuáles son las implicaciones? Es que estas son implicaciones por los riesgos de salud y de vida. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, el artículo 413, que tiene que ver con el prevaricato por acción, o el 418, que es abuso de funciones públicas, o el 368, que es violación de las medidas sanitarias, que lo acabé de leer, como el 369. Pero también nos pueden aplicar el numeral primero del artículo 48 de la ley 734 del 2002, que se configura en una falta gravísima cuando con destitución, pero también con inhabilidad, cuando nosotros en un momento determinado cometamos una omisión. ¿Cuál sería la omisión? Es que nosotros, pudiendo defender la vida de los estudiantes, no lo vamos a hacer. Y de igual manera, hay argumentos para oponerse a esas alternancias, que ya lo dijimos, que está en el artículo 4 con excepción de constitucionalidad y con el artículo 11. Pero de igual manera, está establecida en el artículo 2347 del Código Civil, ¿no es cierto?, donde se dimensiona una doble connotación que abarca, por un lado, la responsabilidad indirecta, ¿no es cierto? Y aquí voy a decir un ejemplo que en el Comité Ejecutivo de FECODE estuvimos discutiendo. Un compañero en Casanare, un buen maestro, como todos los maestros de Colombia, entonces se fue a llevarle las guías a los estudiantes. Ese compañero era asintomático. Llegó a la finca de una familia y contaminó a todos los compañeros. Y esa familia hoy, ¿no es cierto?, quiere repetir en un acto de repetición contra el compañero maestro, y desde luego, pues que al repetir contra el compañero irá a repetir contra el directivo docente, y cuando el directivo docente vaya a repetir contra la Secretaría de Educación, se van a lavar las manos y le van a echar la culpa a los compañeros. Está claramente demostrado aquí, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver que el COVID-19, desde luego, podría generar una serie de dificultades en las instituciones educativas. Pero también tenemos que hablar del artículo 140, eso que les estaba hablando ahora, de la reparación, en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, que la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. Nosotros somos agentes del Estado. Aquí habría una omisión por parte de nosotros en convocar a los estudiantes a sabiendas de que hay una realidad, y esto tiene implicaciones desde el punto de vista administrativo, pero también desde el punto de vista penal, porque no se podría configurar desde luego en un homicidio culposo en el que el maestro no tiene absolutamente nada que ver, pero bueno, nos colocarían. Pero también en el caso concreto de las baterías sanitarias, que es una de las discusiones bien importantes, entonces aquí hay también una falencia en eso y llevaríamos a los estudiantes a esas dificultades. Usted sabe, compañero Edgardo y el compañero Edgar, que hemos estado en la comisión de alto nivel, que una de nuestras peleas es porque las instituciones educativas deben estar como le está pidiendo el protocolo. Nosotros no nos estamos negando a volver a la escuela. Lo que estamos diciendo es que hay que hacer una pausa para preservar, desde luego, lo que tiene que ver con la vida, y hay unas consideraciones, y estas consideraciones es que el COVID, ¿no es cierto?, hoy está disparado, y aquí parece que el mundo fuera al revés. En la medida en que sube la pandemia, entonces a la gente le dice que salgan. Por eso planteamos nosotros con la necesidad. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recuerdo que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Recuerden que les habló Karina Arango Carbono. Que tengan todos una feliz noche.